Muy buenas tardes, entonces les doy la bienvenida a la clase número 6. En esta clase de competencia lectora vamos a hablar sobre la tridimensionalidad de la comprensión y vamos a hacer ejercicios tipo PAES. La clase de hoy es muy interesante, así que les voy a pedir que estén muy atentos y que sean participativos. Bueno. A modo de recuerdo, la clase anterior em, estuvimos hablando acerca del punto de vista en el relato y de cómo es que la voz narrativa se posiciona en diferentes puntos para contarnos el hecho, los hechos, ¿verdad? La narración. Y también estuvimos viendo la diferencia entre autor, narrador y personaje. Cuestión que nos quedó claro que es evaluable en el temario PAES, ¿de acuerdo? Y hoy día voy a partir con una pregunta un tanto obvia, pero yo quiero escuchar sus respuestas porque vamos a llegar a una buena conclusión el día de hoy. Entonces, Camila García, bienvenida, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Camila. ¿Usted está en tercero, en cuarto, es egresada? Cuarto medio. En cuarto medio. Ya, muy bien. Camila, tengo una pregunta para usted. Es una pregunta dirigida. Para usted, ¿qué es la comprensión? ¿Entender algo? Ya, entender algo. Perfecto. Le vamos a preguntar ahora a la Carla Castro. Hola, Carla. Hola, profe. La Carla es de Santa Cruz. ¿Y usted, Carla, es egresada? ¿Está en cuarto, en tercero? Egresada. Egresada. ¿Hace cuánto egresó? El año pasado. Ya. ¿Y dio alguna vez la prueba? Sí, la di el año pasado. Ya, perfecto. Para usted, Carla, ¿qué es la comprensión? Poder comprender y analizar los textos. Ya. Más o menos se parece a la respuesta que nos dio la Camila García. Bien, vamos a preguntarle a otra persona más. Carolina Martínez. Los demás vayan pensando también en una respuesta. Hola, Carolina Martínez. Le estamos activando el audio a la Carolina. Muriel, Dígame, para usted, ¿qué es la comprensión? para mí la comprensión es poder no solo captar, sino que también analizar lo que leemos, lo que vemos, tipo, ahora yo estaba viendo un video explicativo de un personaje y no solamente entendía la historia del personaje, lo que me contaban, sino que también analizaba ciertas acciones que hacía el personaje como para decir, oh, quizás esto puede afectar a la trama, quizás esto ya lo afectó, quizás por esto pasa esto, quizás por esto pasará esto otro, y así. Ya, me gustó su respuesta. Muriel, ¿y la comprensión solo tendrá que ver con los textos? No, yo creo que igual es con la vida diaria, porque si comprendemos, por ejemplo, cuando nos levantamos, si comprendemos por qué nos levantamos, también podemos comprender, las cosas no las hacemos por inercia, las hacemos porque comprendemos el motivo de hacerlas. Ah, excelente. Muy bien, muy bien. Gracias. Ya, la Carolina Martínez me dice que no tiene ahora para el audio, que se disculpa. Ok, no hay problema. Bien, hemos comentado ya tres compañeras qué es lo que entendemos por comprensión. Quizás las dos primeras respuestas fueron un poquito vagas, quizás habría que comentarlas un poco más, pero vamos en esta primera parte de la clase a tocar el tema de la tridimensionalidad de la comprensión. ¿Para qué? Para que después de esta clase ustedes sepan realmente qué es comprensión. ¿De acuerdo? Porque
lo hemos escuchado durante toda nuestra vida académica en el colegio, lo repetimos todos los días en la universidad, lo decimos en el colegio en la enseñanza media, no tan solo el profesor de lenguaje, sino que los otros profesores también hablan de comprensión, pero no sabemos muy bien a qué se refieren. Ya, entonces, vamos a hablar de la tridimensionalidad de la comprensión. De partida, la palabra tridimensionalidad ya nos dice algo. Tridimensionalidad viene de tres, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que la comprensión es un proceso tridimensional, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene tres partes. Y vamos a hacer un esquema que les voy a pedir que anoten en su cuaderno porque es importante que tomen sus apuntes. Después de esta clase, vamos a entender realmente qué es lo que es comprender. Bueno, la comprensión es un proceso tridimensional que consta de tres partes. La primera parte es el lector, ¿de acuerdo? Quien lee el texto. Primera patita de la tridimensionalidad. La segunda parte, por supuesto, es el texto. Y hasta aquí es lo que ustedes tienen entendido por comprensión, ¿cierto? Me dijeron, la Camila me decía, leer, entender un texto, la capacidad de entender un texto. Entonces ahí está involucrado el lector que lee y el texto que es lo que se lee. Pero si fuese así, estaríamos frente a un proceso bidimensional, que tiene dos partes. Y en realidad estamos diciendo, partiendo de la premisa, que este proceso tiene tres partes. Por lo tanto, la tercera parte es el contexto. Y así entonces tenemos la tridimensionalidad de la comprensión, donde hay un lector que lee un texto, pero que no lo lee aislado, ¿ya? Sino que lo lee bajo un contexto. Y este contexto es tanto del lector como del texto, porque este lector que está leyendo, que en este caso eres tú, tiene un contexto, tiene un nombre, un apellido, una edad, una nacionalidad, vive en cierto lado, en cierta comuna, estudia en cierto colegio, y todo eso forma un contexto. Y por otro lado, el texto también tiene su contexto. En otras palabras, vamos a decir que el lector soy yo o son ustedes, eres tú. El texto le vamos a llamar el él. ¿Por qué? Porque siempre un texto tendrá un emisor. El texto que sea que tú estés leyendo fue escrito por alguien. Y es por eso que si al lector le llamamos yo, al texto le llamamos él, un otro que escribió para mí, que escribió para unos destinatarios. Y entonces, si el lector es el yo, el texto es el él, ¿qué será el contexto? El contexto es el medio por donde se produce este entrecruzamiento de información. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que los estudiantes consideran que la comprensión radica solo en estas dos partes. Un lector que lee y entiende un texto, pero no consideran el medio, no consideran el contexto. ¿De acuerdo? Francesca, Francesca Villena, ¿estás por ahí? Te estoy dando el audio. Sí, hola. Hola, Francesca. Dime, ¿me podrías dar un ejemplo de un contexto, de un medio? ¿Estás en cuarto, me dijiste el otro día o no? No soy egresada. Ah, ya. Creo que te lo había preguntado. Eh, ¿Estás leyendo algún texto, algún libro Sí, un por estos libro. días? ¿Qué libro estás leyendo? Hoy es coreano, no sé cómo se llama. Ah, ya, pero está en español
¿O lo lees en coreano? No, no sé coreano. Ya, ok. ¿Me podrías comentar el contexto de ese libro que estás leyendo? Es de una persona que siempre fue rechazada socialmente por no ser como bonito en Corea. Ya. Ahí tú me estás hablando del contenido del texto. Ya, Entonces yo te estoy pidiendo, que no está mal, pero yo te estoy, porque es parte del contexto. Cuando tú me respondes eso, me estás respondiendo esto, esta parte de la tridimensionalidad. Estás tú, que eres la lectora, y la respuesta que me diste es el texto. ¿De qué trata el texto? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es el protagonista? Todo eso es parte del texto. Pero yo te estoy pidiendo que me comentes algo del contexto. como social, Claro, el contexto es todo lo que rodea al libro y todo lo que te rodea a ti. No me tienes que decir todo, por supuesto, pero trata de caracterizarme el contexto de ese libro. como dónde se ubica el desarrollo de la historia, que no entiendo. Ya, es que por eso te estoy haciendo la pregunta, para que los demás también entiendan de qué se trata. Si tú me respondes dónde se ubica el desarrollo de la lectura, me seguirás hablando de aquí, de esta parte, del texto. Y yo te estoy pidiendo que me hables del contexto de esta comprensión tridimensional. Piénsalo un poco. ¿Alguien sabe la respuesta que estoy pidiendo? Meta la cuchara si es que lo sabe. El contexto de producción, Ya. ¿Te suena eso, Francesca, o no? ¿Lo has escuchado? Sí, Ya. ¿Me puedes hablar del contexto de producción no del sé, es libro? que recién estoy empezando a leerlo, entonces no sé mucho. Ya. ¿Te sabes el nombre del autor? Sí, Ya. ¿Cómo se llama el autor? Won You Up, algo así, Wong Yuo. Perfecto. Eso, ese nombre, Wong Yuo, ¿está dentro o fuera del texto? fuera. ¿Cierto? No, no es parte de la historia. No, ¿Cómo se llama el protagonista de tu libro? se llama Jung, Jung Hae, una cosa así, Ya, ese protagonista está dentro o fuera del texto. dentro, Entonces corresponde al medio o al texto. al medio. No, el protagonista Ah, al corresponde texto, al texto y el autor corresponde al al medio. medio o al texto. Al medio, ¿te das cuenta? Ya, Ah, ¿dónde ya, se escribió ese libro? en Corea, En Corea. ¿Eso corresponde al texto o al medio? al medio. Al medio, ¿te das cuenta? Sí, Ya. ¿Ese autor es famoso? ¿Tiene varios libros o este es el primero? no, o sea, tiene varios libros, pero no es muy famoso. Ya. ¿Se habrá hecho alguna vez una serie quizás de alguno de sus libros? No, ¿No? Ya. Todo esto que te estoy preguntando es de adentro o de afuera del texto, esta última pregunta. del medio, de Es del afuera del medio, texto. es del medio, ya. Al principio de nuestra conversación, yo te pregunté si tú eras egresada, si estabas en cuarto o en tercero. Tú me dijiste que eres egresada. ¿Y de qué Ujú. comuna eres? De La Cisterna. Sí, Ya, esto que te estoy preguntando yo, em, ¿a qué parte de la tridimensionalidad corresponde? al lector. Al lector, que eres tú. Si yo leyera el mismo libro que tú, este mismo libro, este mismo texto, cambia un poco mi comprensión de ese texto porque yo no soy igual que tú, no tenemos las mismas experiencias. Yo soy más viejo, tú eres mujer, yo soy hombre, yo vivo en España, tú vives en Chile, a lo mejor tú quieres estudiar una carrera de ciencias y yo estudié humanidades. Entonces, todas esas cosas van cambiando la percepción que podamos tener de este mismo texto. ¿Te das cuenta? Sí, Ya, Francesca, entonces...
De aquí en adelante, todos los que estamos en la sala de clases en este momento, no vamos a entender que comprender es cuando un lector toma un libro, lo lee y lo entiende. No, 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 porque eso no es la comprensión. La comprensión es cuando un lector, como la Francesca, que está leyendo su libro, toma el libro, se entera de qué se trata aparte de leerlo, sabe sobre el autor, conoce el protagonista, sabe que se escribió en Corea, tiene ciertos intereses. A ver, que la Francesca esté leyendo un libro coreano nos comunica que ella tiene un interés por esa cultura. Y eso tiene relación con el medio y con el lector. Y todas esas cosas están involucradas en la comprensión. Por lo tanto, la comprensión no basta tan solo con el libro físico y con el contenido del libro, sino que hay un contexto, hay un medio que rodea toda esta situación y que también ayuda a la comprensión. Cuando juntamos lector, texto y contexto, entonces ahí recién aparece la verdadera comprensión. Y ahora vamos a poder entender que la comprensión es un verdadero diálogo. ¿Ya? Eh, Fernanda, Fernanda Polanco, ¿cómo estás? Hola, bien. Qué bueno, Fernanda. Fernanda, ¿por qué podemos asegurar que la comprensión, así como la estamos planteando hoy, es un verdadero diálogo? Yo diría que porque involucra el contexto, el texto y el lector. Ya, buena respuesta, pero ¿dónde está el diálogo real? Entre qué parte? ¿Entre cuál de estas tres partes se produce un diálogo? Entre él y yo, que sería el texto y el lector. Perfecto. Se puede, muy bien, Fernanda, se puede decir que la comprensión es un diálogo porque en realidad el texto, que es un libro, representa la voz de un otro. Todos los textos tienen un autor que escribió algo para el resto. Entonces puede que el autor esté muerto y que haya muerto hace siglos atrás, ¿ya? Y puede que el autor nunca te conozca en la vida. Sin embargo, si tú como lector lees su texto, estás dialogando con él. Y por eso podemos decir que la comprensión es un proceso tridimensional que representa un verdadero diálogo. ¿Por qué? Y aquí vamos a lo más profundo, porque cuando tú lees un texto que es leer a un otro, se produce un verdadero intercambio cultural. Claro, pues si la compañera, la Francesca, está leyendo un libro coreano, una novela seguramente, y al leer esa historia, ella está conociendo la cultura de Corea. Saber acerca del bullying, por qué el bullying es así en ese país, qué es lo que más les afecta a los jóvenes, cuáles son las costumbres y características culturales. Todo eso ella se puede enterar a través de la lectura del texto y por lo tanto hay un verdadero intercambio cultural. ¿Ya? Y así, si a la Francesca se le ocurriese escribir un libro, que puede ser una novela o puede ser cualquier otra cosa, ojo, incluso por ejemplo podría ser una noticia. A lo mejor alguien en sus redes sociales podría publicar una noticia y no tiene nada que ver con su vida personal ni nada, pero si publicara una noticia escrita por ella misma, a quien lo leyera le estaría dando cuenta de su contexto, del contexto particular que ella tiene, ¿ya? ¿Qué significa ser chilena, vivir en Santiago, ser estudiante? Y otra persona que lea eso va a recibir ese contexto. Por lo tanto, estamos frente a un intercambio cultural. ¿Cuándo se da una comprensión plena? Cuando el lector es capaz de producir este cambio cultural.
cuando del libro se queda con algo, aprende algo, tomando en consideración el contexto. Muy bien, ya tenemos resuelta la respuesta a qué es la comprensión. La comprensión no es dimensional, bidimensional de dos partes, sino que es tridimensional. Mira, me aparecieron unos globitos. Ya. Vamos a ver que para comprender eh, hay dificultades, ¿cierto? Que no nos permiten comprender todo completamente. ¿Cuáles son esas dificultades o en qué nivel se dan las dificultades más comunes? Hay un autor que en 1992, de apellido Solé, plantea que existen diferentes problemas que dificultan la comprensión durante la lectura y que por tanto hay diferentes soluciones para abordarlos. Los problemas pueden ocurrir a nivel de comprensión de palabras, frases, relaciones entre frases u oraciones y nivel global del texto. Entonces, si tú tienes problemas de comprensión, si te cuesta comprender un texto, te podrías hacer esta pregunta y decir, a ver, mi problema de comprensión radican en que solo en palabras, en frases, no entiendo ciertas frases, no entiendo relación entre frases y oraciones, o en realidad me cuesta entender el nivel global del texto. Claramente, una persona que lee un texto y que tiene un vocabulario disminuido, tiene problemas con las palabras. ¿Ya? Si tenemos poco vocabulario, eso dificulta la comprensión. Entonces ahí sería del nivel de las palabras. Hay otras personas que leen, pero que no pueden relacionar los párrafos, que no entienden muy bien cómo se va concatenando. Concatenando significa uniendo un párrafo con otro. Entonces sería relación, la dificultad estaría en las relaciones entre frases. O generalmente el nivel de comprensión es general, como dice la gente, el 80 y tanto% de los chilenos declara que no entiende lo que lee. Cuando no entiende lo que lee se refiere al nivel global del texto. Entonces sería bueno que si tienes problemas de comprensión, pensaras, ¿a qué nivel de dificultad está tu problema de comprensión? Bien. Hemos estado hablando de la tridimensionalidad de la comprensión y hemos visto que tiene tres partes. Mira, conocimientos previos. ¿Has escuchado esto antes o no? Sí, estoy seguro que en el colegio escuchaste esto. El profesor o la profesora decían, vamos a activar los conocimientos previos. Antes de una lectura, decir, a ver, ¿qué es lo que yo sé sobre este tema? ¿Verdad? Entonces, hacer conexiones entre el texto y él mismo, o sea, tú. Hacer conexiones entre el texto y el mundo. Y algo más complejo aún, hacer conexiones entre texto y texto, o sea, tú con dos textos distintos. Entre el texto y él mismo. Ya, pues, entre el texto y tú mismo, y el lector, primera. Después, entre el texto y el mundo. Si vamos al esquema, entre el texto y el contexto, que sería el mundo. Y después, entre dos textos. O sea, tenemos un lector, pero le ponemos dos textos distintos y tiene que ser capaz de relacionarse con esos dos textos, pero siempre considerando el contexto. No tan solo el contexto del lector, sino que el contexto de ambos textos. ¿Se dan cuenta? Se pone un poco más complejo cuando son dos textos. Bien, a eso le llamamos activación y conexiones de los conocimientos previos. El estudiante conecta lo que lee a sus propias experiencias, el estudiante conecta lo que lee a su conocimiento del mundo, conocimientos previos, y el estudiante conecta el texto o un elemento del texto a algún otro texto que haya leído. Mira qué interesante. Esto es parte de la comprensión. Ahora,
¿cómo hago esto, profe? Porque yo entiendo lo que me estás diciendo, pero yo no sé hacerlo. ¿Cómo lo hago? Ya, yo te puedo dar algunas preguntas orientadoras, ¿sí? Preguntas que a medida que tú vas leyendo podrías hacerte para poder entender. Por ejemplo, ¿qué conexiones puedo hacer entre este texto y mis propias experiencias? Pensar, leer el texto y pensar, ¿qué conexiones puedo hacer yo entre este texto y mis propias experiencias? Entonces la Francesca que está leyendo esa novela coreana podría decir, bueno, se trataba de un chico que por ser feo le hacían bullying. Entonces seguramente en su colegio, en su curso, en el curso de al lado, había gente a la que le hacían bullying. Y ella podría relacionar esa novela con su experiencia en su colegio, por ejemplo. Ahora, otra pregunta orientadora. ¿Qué otros textos he leído que pueden tener relación con este texto o con este tema? Ahora, no es la misma experiencia, sino que es el tema, buscar ese tema en otro texto. Y una última pregunta orientadora podría ser que tú reflexionaras y que dijeras, ¿qué conexiones puedo hacer entre este texto y el mundo que me rodea? A lo mejor ya no es como la primera, que tenía que ver con mis experiencias, sino que tiene que ver con el mundo que te rodea. ¿Ya? Seguramente aquí habrán alumnos que estén en electivos de tercer y de cuarto medio, por ejemplo, del texto argumentativo, ¿ya? Que hayan tomado algún electivo de lenguaje. Esto es súper importante para esos electivos porque cuando te hacen comentar un texto, leer, pensar y comentar, te vas a sacar una buena nota si haces esto, si relacionas la lectura con tu vida personal, con una experiencia, o si relacionas la lectura con otro texto, o si relacionas la lectura con el mundo real. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso y eres capaz de escribirlo, estás demostrando que comprendes, ¿ya? Entonces, si vas a dar una prueba, los que están en tercero, en cuarto medio, una prueba de lenguaje, donde te piden, por ejemplo, hacer un ensayo, podría ser una prueba, o contestar preguntas argumentativas sobre una lectura, trata de hacer estas conexiones con tu experiencia, con otros textos y con lo que rodea el mundo, y ya vas a ver cómo vas a tener buen puntaje. ¿Por qué? Porque cuando logras hacer conexiones reales, conexiones coherentes, estás demostrando comprensión. Ah, el profesor dice, si este alumno o esta alumna fue capaz de traspasar el contenido del texto a la realidad, entonces lo entendió. Esa es una de las formas que tenemos para demostrar comprensión. Mira qué interesante, esto ya incluso sirve para el colegio. Bien, para seguir avanzando entonces, ya que sabemos qué es la comprensión de lectura, vamos a hablar de estos tres conceptos muy importantes. Vamos a hablar de la intratextualidad, de la extratextualidad y de la intertextualidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es la intratextualidad? La intratextualidad habla de lo que ocurre dentro del texto. Intra significa dentro. Por ejemplo, le vamos a poner una inyección intravenosa dentro de la vena, ¿cierto? Esto es intratextual, o sea, dentro del texto. Ahora, muy simple, ¿qué significará extratextual? ¿Qué pasa con ese texto? La información, la comprensión también está fuera del texto. O sea, hay que relacionar lo que está dentro con lo extratextual, con algo que está fuera del texto y hay que hacer la relación. ¿Y qué será lo intertextual? Por ejemplo, ustedes pueden ir de vacaciones y van a tomar un bus
internacional o van a tomar un vuelo internacional. Inter significa entre, internacional entre naciones. Entonces, intertextual entre textos. Existen estas tres formas en las que podemos comprender las lecturas, no tan solo las lecturas literarias, sino que también las no literarias. Por ejemplo, una noticia. Por ejemplo, una crónica noticiosa. A pesar de que yo estoy lejos, igual estoy pendiente de las noticias de Chile. Entonces ahora hay una noticia que está en boga acerca de una monja que tenía a otra monja, al cuerpo de otra monja escondida en su casa en Ñuñoa, ¿cierto? Ya, esa información que es una noticia yo la puedo trabajar intratextualmente, extratextualmente e intertextualmente. Es una noticia, ¿sí? Puedo relacionarla con otra noticia. Puedo relacionarla con otro texto. A lo mejor leí un cuento o una novela que hablaba de unas monjas y que también tenían algo similar. Ya, ahí hay intertextualidad entre textos, etcétera. Vamos a leer este texto. Muriel, ayúdame por favor a leer este poema. Rima 2, XX1, ese era 21. Rima 21. 21, perfecto. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas. En mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Gustavo Adolfo Becker. Muy bien. Esta es una de las rimas más famosas de este poeta español, que se llama Gustavo Adolfo Bécquer. Muriel, lo leíste, pero perfecto. Miren, esto otro que está aquí es un artefacto. ¿Conocen quién escribió esto? ¿Quién hizo este artefacto? ¿Conocen a este personaje, por ejemplo? Este personaje se llama Mr. Nobody, ¿sí? Mr. Nobody. Y esto lo dibujó Nicanor Parra. Me imagino que han escuchado sobre Nicanor Parra, ¿cierto? Ya. Nicanor Parra es el antipoeta chileno, perteneciente a la familia Parra, hermano de Violeta Parra, etcétera, etcétera. Y él escribió tomó unas bandejitas, muchas, de estas de cartón donde se ponen las tortas, y se inventó este personaje que se llama Mr. Nobody porque no tiene cuerpo, simplemente tiene corazón. Y escribió, y tú me lo preguntas, antipoesía eres tú. Ay, a ver. Si yo les pongo esto en una prueba del colegio, por ejemplo, y les pido que me hablen de la comprensión en relación a este texto, me pueden decir muchas cosas, pero lo que Nicanor Parra hizo fue un guiño directo al texto que leyó la Muriel. Y el texto que leyó la Muriel es de un poeta, ya les decía, español, que escribió en 1868 esta rima, que es la rima 21. Ya nació en Sevilla en el 1836, eh, es un poeta romántico y esto fue escrito hace siglos atrás. Y el Nicanor Parra se murió hace poquito con 103 años de edad y esto es parte de su antipoesía. Lo que aquí tenemos enfrente es intertextualidad. ¿Por qué? Porque Nicanor Parra plantea una nueva forma de hacer poesía y esa nueva forma él le llama la antipoesía. Claro, escribir poesía en un cartoncito de tortas no es común, por eso que él le llama antipoesía, ¿cierto? Entonces, él le pone a su poema, esto es un artefacto, así se llama, y tú me lo preguntas,
Antipoesía eres tú. Benjamín Torres, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Benjamín. Angelina, ¿cómo estás? Te estoy dando el audio. Yuhu. ¿Hay alguien ahí? Ahí sí. Sí, parece que sí. Ya, Damaris, ayúdame tú. ¿Cómo estás, Damaris? No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Muchas Hola, gracias. profe. Hola, ¿qué tal? Oye, Damaris, yo sé que tú estabas poniendo mucha atención. ¿Qué, qué podemos decir? ¿Dónde está aquí la intertextualidad? ¿Me la podrías explicar un poquito? Eh, es que he estado estoy media perdida, pero mm, Ya, pero yo te puedo repetir, no te preocupes. ¿Qué era la intertextualidad? Inter, por ejemplo, un vuelo internacional así es que un vuelo que se da entre naciones, ¿verdad? eh, entre el mismo país, ¿o no? Que se me fue la... Un texto, perdón, un vuelo internacional es que se da entre ciertas naciones. Por ejemplo, un vuelo entre Chile y Argentina es internacional porque estamos dos países, ¿verdad? Ahora, eso mismo llevémoslo a los textos. ¿Qué será la intertextualidad? que habla de dos diferentes, como, por ejemplo, que dice antipoesía y poesía, puede ser que está relacionado dos cosas y como que Sí, de una salta a la otra. Si ya, no, no sé. perfecto. Sí, sí, porque dijimos que Gustavo Adolfo Bécquer escribía poesía, ¿verdad? Sí. Ya, aquí tenemos la rima 21 que leyó la Muriel. Y por este otro lado tenemos a Nicanor Parra, que es antipoeta. Bien, ahí hay intertextualidad. Pero, ¿qué más podemos decir de esto? Está perfecto lo que dijiste, pero podríamos ahondar más. ¿Por qué estos textos representan intertextualidad? Mm, porque sacó un tema de otro, como que está, no sé cómo explicarlo, como que esta persona está hablando de algo, pero si no hubierais leído esta poesía anterior, no entenderías esta que está en la Desarrollalo. imagen. No sé cómo Exacto. dice. Exacto, sí, toda la razón. O sea, si yo te pongo esto en una prueba, supongamos que soy tu profesor de lenguaje, y yo te pongo el texto de la antipoesía de Parra, y te pregunto por la comprensión tuya sobre este texto, tú me podrías decir cosas, pero tu comprensión no sería completa ni tan profunda si tú antes no hubieses leído la rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer. Si tú no la Sí. conoces, no puedes hacer la relación entre los dos textos. Pero si yo como profesor, tiempo atrás, el semestre anterior, te hubiese mostrado y hubiésemos leído poesía de Becker y te hubiese mostrado la rima, cuando yo te mostrara este otro, tú se te prendería la ampolleta y dirías, oye, pero esto de, y tú me lo preguntas, Mm, antipoesía eres tú, y aquí qué dice, ¿qué es sí. poesía mientras dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Entonces a ti se te prende la ampolleta y dices, oye, esto lo he escuchado antes. Este texto está haciendo alusión a este texto. Por muchas razones, pero la principal es que ocupa la misma estructura. ¿Cierto? Una pregunta y él le cambia la respuesta. En vez de poesía eres tú, le pone antipoesía eres tú.
A eso le llamamos intertextualidad, ¿ya? A ver, dime tú un ejemplo de alguna canción que tú conozcas, que sea popular, por supuesto, de estas que escuchamos Mm. en la radio, y que tenga intertextualidad. Ay, no sé. Las canciones Hay como muchas. de, no sé, las de trap, de que como que ponen una parte de una canción muy, muy antigua a estas canciones actualizadas. Como que le ponen una parte y uno dice, ay, pero esta la escuché en esta canción muy antigua, pero no sé, en este momento Sí, no se te viene no me ninguna acuerdo a de la ninguna. mente, pero es No, no. exactamente eso. Es como de un texto nuevo hacemos alusión a otro texto, que no necesariamente tienen que ser del mismo género. Podría ser una novela, a un poema, podría ser un artefacto, como en este caso, a un poema, de alguien que Ah, escribe una carta al director, podría citar una novela para dar un ejemplo, pero se produce una intertextualidad cuando desde un texto le hacemos el guiño a otro. ¿Quedó claro, ya, cierto? yo lo entendí perfectamente. Ya, muy bien, muy bien. Mira, aparecen cosas, no tenía idea que eso ocurría. Ya, ok. Gracias, sigamos. Ahora vamos a leer otro texto. Bueno, hay gente que le importa que le definan las cosas, ¿ya? Y aquí yo les dejo, por si les interesa, la definición de intertextualidad, por si lo quieren revisar, pero ya lo expliqué, así que no es necesario que leamos la definición. Ya, vamos a leer este texto que se llama El zorro y las uvas. ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién va a leer el texto? Carla, ¿puedes leer el texto, porfa? Carla Castro. Yuhu. ¿Por qué no están ahí? Ya. Angelina, por favor, adelante. Angelina dice que lo quiere leer. Ahí te activé el audio. ¿Estás por ahí, Angelina? Ya, lo voy a leer yo entonces. Dice así. El zorro y las uvas. ¿Alguien sabe, sin leer el texto, ante qué subgénero estamos? ¿Qué vamos a leer? ¿Vamos a leer un cuento? Una fábula probablemente, Una fábula. ¿Y cómo supiste? porque está humanizando un animal. Ya, perfecto. Y porque, bueno, la imagen también es referencial y las fábulas siempre son cortitas y presentan animales, ¿verdad? Como personajes. Ya, muy bien. No sé por qué no puedo activar el micrófono. Ya, no se preocupe, Angelina. Agradezco su buena intención de participar. Para la próxima clase seguro que va a poder hacerlo. Ya, leamos esta fábula, como nos adelanta la Muriel. Se llama El zorro y las uvas. Y dice, había una vez un zorro que caminaba sediento por el bosque. Mientras lo hacía, vio en lo alto de la rama de un árbol un racimo de uvas, las cuales deseó al instante al servirle para refrescarse y apagar su sed. El zorro se acercó al árbol e intentó alcanzar las uvas, pero estaban demasiado altas. Tras intentarlo una y otra vez sin conseguirlo, el zorro finalmente se rindió y se alejó.
Viendo que un pájaro había visto todo el proceso, se dijo en voz alta que en realidad no quería las uvas, dado aún no estaban maduras y que en realidad había cesado el intento de alcanzarla al comprobarlo. Esta es una fábula. Ahora, en esta fábula que acabamos de leer, no necesitamos información externa para entender y comprender cabalmente el texto. El texto en sí es suficiente, en su 100%, en su complejidad, es suficiente para llegar a la comprensión. ¿De acuerdo? Yo podría preguntarles ahora, bueno, ¿qué enseñanza nos deja esta fábula? No es el tema de la clase, pero nos queda clarísimo que con solo leer la fábula completa, ya nosotros podemos acceder a la comprensión completa del texto. Por lo tanto, estamos en presencia de la información intratextual. O sea que con todo lo que está dentro del texto, podemos comprenderlo fácilmente. Este sería un ejemplo de intratextual. Todo está dentro del texto y no necesitamos echar mano afuera para entenderlo. Muy bien. Vamos a leer un último texto. Este se llama El Evangelio según Santiago. ¿Conocen Santiago en 100 palabras? Ese concurso de microcuentos. Sí, ¿cierto que sí? Ya. ¿Muriel quiere leerlo? Ok, ya. Ya. Adelante. Por favor, respete la línea amarilla. Deje bajar antes de subir. Deslice su tarjeta para marcar la hora de entrada. Termine los uniformes antes de las 6, sin falta. Deslice su tarjeta para marcar la hora de salida. Por favor, respete la línea en amarilla. Deje bajar antes de subir. Ah, y por cierto, si puede, sonría al de al lado e intente ser feliz. Recuerde que lo estamos filmando. Muy bien, muchas gracias. Esto lo escribió Iván Rencoret, tiene 26 años y vive en la Florida. Necesito que alguien que no sea de Santiago y que tenga el micrófono me pueda hablar para hacerle algunas preguntas, una pregunta sobre el texto. Yo, ¿Damaris? profe, Ya, sí, perfecto. Damaris, dice Damaris Almazán, San, y no alcanzo a mirar más. Almacén San Antonio. De San Antonio. Ya, perfecto. Ah, bueno, está cerquita de Santiago, así que me imagino que has viajado muchas veces a Santiago. No tanto. No tanto ya. Eh, ¿Sabes dónde ocurre esta narración que acaba de leer la Muriel? Yo creo que en el metro, Perfecto. Ocurre en el metro. ¿Por qué te diste cuenta de eso? por la línea amarilla. Ya, entonces tú tienes cultura de santiaguina, porque sabes que en las estaciones de metro hay una línea amarilla que no se puede traspasar, ¿verdad? Sí, Ya, supongamos que hay una persona que es extranjera o que está en una región muy lejana y que no conoce Santiago o ha ido, pero que no tiene la cultura de la vida de un santiaguino. Quizás esa respuesta no me la hubiese podido responder, como tú sí pudiste, Damari. Ahora te mm, pregunto yo, ¿qué es lo que describe el texto completamente? Sabemos que tiene que ver con el metro, pero ¿qué describe este texto completamente? mm, no sé, como la monotonía y que todos los días es lo mismo y Bien, que diste en el clavo con una estamos, palabra sí, clave. como que estamos todos los días mirando gente y nunca sonreímos y cosas así. Ya, describe un día monótono y cotidiano de un trabajador santiaguino. Sí. Escucha a este trabajador. Por favor, respete la línea amarilla. Deje bajar antes de subir, dice una voz en el metro. Cuando se abren las puertas, deje bajar antes de subir. Deslice su tarjeta para marcar la hora de entrada cuando llega al trabajo. Termine los informes antes de las 6 sin falta, le dice el jefe. Deslice su tarjeta para marcar la hora de salida. Vuelva a respetar, por favor, la línea amarilla. Deje bajar antes de subir. Ah, y por cierto, si puede, sonríe al de al lado e intente ser feliz.
Recuerde que lo estamos filmando. Damaris, ¿qué tiene que ver el título de este microcuento con el contenido? ¿Por qué ese título? ¿Por qué? ¿Qué se te ocurre? Ay, no sé, ni siquiera había pensado en el título. No me había Ya, ni dado ni cuenta del título. ¿cómo es el título? El Evangelio según Santiago. ¿Qué relación puedes Mm, hacer aquí? Que hace alusión a la ciudad de Santiago. Pero Sí, muy no, bien, muy bien. ¿Y qué más? Evangelio no sé qué significa. Como que no, como que se me viene a la mente una palabra, pero después como, no sé. Ya, Tendría alguien. que ver que tiene que ver con Santiago. Así como que Sí, sí o sí tiene que ver con Santiago. perfecto. Muchas gracias, Damari. ¿Alguien sabe lo que es el Evangelio? como la Biblia. Sí, el Evangelio es parte de la Biblia. Así es, Francesca. Miren, este texto que acabamos de leer, que la Muriel leyó muy bien y que comentó Damaris, es un texto que se puede conectar con muchas cosas. Y eso es lo que estábamos haciendo. Por lo tanto, este texto tiene ese carácter extratextual. De partida, como dijo la Francisca, tiene que ver con la Biblia. Los evangelios están escritos en la Biblia y los evangelios son la vida de Jesús. Este texto no es la vida de Jesús, pero sí es la vida de un trabajador monótono en Santiago. ¿Hay una conexión o no? Por supuesto que sí. ¿Qué más? Obviamente nos hace alusión al Metro de Santiago. Fue lo primero que apareció en los comentarios que ustedes hacían. Por supuesto que hace otra alusión a la ciudad de Santiago, pero ojo, también podemos decir que hay un apóstol o un personaje bíblico que se llama Santiago. Entonces aquí hay un juego entre lo que es el Evangelio de la Biblia, que habla de la vida de Jesús, con el Evangelio de un santiaguino. Por eso dice Evangelio según Santiago. Y ahí está una fotografía, una representación del santo, Santiago. Como ustedes pueden darse cuenta, este texto tiene ese carácter extratextual. ¿Por qué? Porque con el contenido nosotros podemos hacer relaciones directas con el mundo que nos rodea, con lo que está afuera. Pero ¿cómo puedo yo hacer esas relaciones? Por medio de la comprensión y del conocimiento previo que tú tengas. No puedes hacer la conexión con el Metro de Santiago si no sabes lo de la línea amarilla que comentó la Damaris. O si no sabes que hay un parlante que cada vez que abre las puertas dice, deje bajar antes de subir. O si nunca has leído la Biblia y no sabes lo que son los evangelios, no vas a poder hacer esta doble comprensión entre lo que se está queriendo hacer aquí es como la Biblia describe la vida de Jesús y este texto describe la vida de un santiaguino trabajador. Es más, si tú has leído la Biblia, puedes darte cuenta que la forma de escribir este texto es como tiene ese sonsonete bíblico. Si alguien lee la Biblia, capítulo 1, versículo 4, bla, 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 bla. ¿Y cómo es aquí? Por favor, respete la línea amarilla. Deje bajar antes de subir. Deslice su tarjeta para... Como que son puras instrucciones. ¿Se dan cuenta o no? Dice la Muriel, pensé que era como un versículo. Exacto, porque el autor del texto lo que quiere es imitar a ese lenguaje bíblico. ¿Se dan cuenta o no? Entonces hemos revisado en la clase de hoy los tres tipos de comprensión que podemos tener. Extratextual, intratextual, intertextual. Aquí claramente estamos en lo extratextual. Estamos hablando de un texto que necesita de su entorno, de lo que está afuera, para ser mejor comprendido. Y ya sabes además que eh, la comprensión no es una cuestión de dos partes.
sino que es una cuestión tridimensional que involucra al lector que eres tú, al texto que es el otro y al contexto, que es lo que te permite unir esta trilogía de cosas para que aparezca la comprensión. ¿Y qué es la comprensión? Es un verdadero diálogo que se da entre tú y el texto y que eso está mediado por un contexto. Creo que esta clase ha sido, pero de mucho provecho para ustedes, ¿ya? Porque de aquí en adelante vamos a abordar los textos con una nueva mirada, con esta mirada desde la tridimensionalidad. Ya saben que pueden volver a mirar esta clase, leer los textos en el canal de YouTube porque ahí las estamos colgando. Ya, me despido, les dejo un abrazo, que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el día martes que viene. Un saludo, gracias a Nos todos los vemos, que Chao, profe. participaron, profe. gracias Muriel, Gracias gracias a usted. Francesca, Damaris, nos vemos, chao, chao.